¿Alguna vez has recibido una llamada que cambió tu vida para siempre? Esa tarde de septiembre, cuando escuché la voz de mi hija mayor al otro lado del teléfono, no imaginé que las siguientes palabras destrozarían todo lo que había construido durante 40 años. Mamá, vamos a viajar mañana. Tu casa de playa y tu carro ya fueron vendidos. Chao. Y colgó. Así, sin más explicaciones, sin remordimientos, sin una pizca de vergüenza en su tono frío y calculador. Me quedé paralizada en medio de mi sala, con el teléfono aún pegado a mi oreja, sintiendo como mi corazón se aceleraba hasta el punto de creer que me daría un infarto ahí mismo. ¿Vendidos? ¿Mi casa de playa? ¿Mi carro? Esas palabras retumbaban en mi cabeza como campanas de una iglesia en funeral. Pero no cualquier funeral. Mi propio funeral. Porque eso era exactamente lo que Carolina estaba haciendo, enterrándome en vida, despojándome de todo lo que Roberto y yo habíamos trabajado durante décadas. Déjenme retroceder un poco para que entiendan la magnitud de esta traición. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 62 años, y hasta hace 6 meses mi vida era completamente diferente. Roberto, mi esposo, falleció de un infarto repentino mientras trabajaba en su oficina. 40 años de matrimonio se evaporaron en un instante. 40 años de desayunos juntos, de planes compartidos, de sueños construidos piedra sobre piedra. Roberto era arquitecto, un hombre trabajador que levantó su empresa desde cero, y yo siempre estuve a su lado, administrando las finanzas familiares, criando a nuestras 2 hijas, Carolina y Sofía. Carolina siempre fue diferente. Desde pequeña mostró una ambición desmedida, una necesidad constante de tener más, de ser más, de aparentar más. Recuerdo cuando tenía 8 años y robó el dinero de la alcancía de su hermana menor para comprarse una muñeca más cara. Cuando la confronté, no mostró arrepentimiento. Solo dijo, Sofía tiene muchas muñecas, yo merezco la mejor. Esa frase debió ser una señal de advertencia, pero yo era una madre ingenua que creía que el amor y la educación podrían moldear su carácter. Estaba equivocada. Sofía, por otro lado, era el alma bondadosa de la familia. 3 años menor que Carolina, siempre fue generosa, empática, preocupada por los demás. Mientras Carolina estudiaba administración de empresas con el único objetivo de hacer dinero rápido, como ella misma decía, Sofía se dedicó a la psicología infantil, trabajando en escuelas públicas con niños de bajos recursos. Carolina se casó con Diego, un contador ambicioso como ella, y desde entonces su único tema de conversación era propiedades, inversiones, viajes de lujo. Sofía se casó con Tomás, un profesor de historia, y juntos vivían modestamente pero felices. Cuando Roberto murió, el mundo se detuvo para mí. No solo perdí a mi compañero de vida, sino también mi ancla, mi razón de ser. Los primeros meses fueron una nebulosa de dolor. Carolina apareció en el funeral con un vestido negro carísimo y lágrimas que parecían más de actriz que de hija genuinamente dolida. Sofía, en cambio, se quedó conmigo todas las noches durante 2 semanas, sosteniéndome cuando lloraba, preparándome comida que no podía comer, obligándome a ducharme cuando yo solo quería desaparecer bajo las sábanas. 3 semanas después del funeral, Carolina vino a casa con una propuesta. Recuerdo perfectamente ese día. Llegó con una carpeta llena de documentos, se sentó en el comedor como si estuviera en una junta de negocios, y comenzó a hablar de optimización de activos y liquidez inmediata. Básicamente, quería que vendiera todo, la casa de playa que Roberto y yo compramos hace 20 años, el departamento que rentábamos en la ciudad, incluso mi carro. Según ella, yo necesitaba simplificar mi vida y no preocuparme por mantener propiedades. Mamá, eres una mujer mayor ahora, me dijo con esa condescendencia que me hacía hervir la sangre. No necesitas una casa de playa enorme. No necesitas ese carro alemán tan grande. Vende todo, pon el dinero en una cuenta de inversión que Diego y yo manejaremos y vivirás tranquila con los rendimientos. Es lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ella? Le dije que lo pensaría, pero en realidad ya sabía mi respuesta. No iba a vender nada. Esas propiedades eran mis recuerdos con Roberto. Cada rincón tenía una historia. Cada mueble era testigo de nuestra vida juntos. Además, algo en la mirada de Carolina, ese brillo calculador en sus ojos, me decía que sus intenciones no eran protegerme, sino beneficiarse. Pero Carolina no aceptaba un no por respuesta. Durante los siguientes meses, sus visitas se hicieron más frecuentes y más insistentes. Llegaba con Diego,
y entre los dos me bombardeaban con consejos financieros, con proyecciones de gastos, con escenarios catastróficos sobre lo que pasaría si yo no tomaba decisiones inteligentes. Me hablaban como si yo fuera una anciana senil incapaz de manejar mis propias finanzas, cuando yo había administrado las cuentas familiares durante 40 años sin un solo problema. Una tarde, Carolina llegó con unos papeles. Solo necesito que firmes aquí, mamá. Es para actualizar las escrituras a tu nombre después de la muerte de papá. Un trámite rutinario. Me tendió una pluma y señaló varias líneas punteadas. Algo en mi interior me gritó que no firmara, que leyera cada palabra primero. Tomé los documentos y le dije que mi abogado los revisaría antes. La expresión de Carolina cambió instantáneamente. La máscara de hija preocupada cayó, y por un segundo vi su verdadero rostro, furia pura. «No confías en mí», dijo con voz helada. «Tu propia hija, y no confías en mí». «No se trata de confianza», respondí, tratando de mantener la calma. «Se trata de ser responsable. Tu padre siempre decía que nunca se firma nada sin leer». Se fue dando un portazo que hizo temblar las paredes. Diego la siguió sin decir palabra, pero la mirada que me lanzó antes de salir estaba llena de desprecio. Esa noche llamé al abogado Ramírez, quien había sido amigo y asesor legal de Roberto durante años. Le conté lo sucedido y le envié copias de los documentos. 2 días después, el abogado Ramírez me citó urgentemente en su oficina. Cuando llegué, su expresión era grave. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo lentamente, y finalmente habló. «Elena, estos documentos no son para actualizar escrituras. Son poderes notariales amplios que le darían a Carolina control total sobre todas tus propiedades y cuentas bancarias. Si hubieras firmado, ella podría vender cualquier cosa sin tu consentimiento». El aire abandonó mis pulmones. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Mi propia hija, la niña que yo cargué en mi vientre durante 9 meses, a quien amamanté, a quien enseñé a caminar, a quien sostuve cuando tenía pesadillas, esa misma persona había intentado despojarme de todo con un engaño. No fue un error. No fue un malentendido. Fue un plan deliberado y calculado. Hay más, continuó el abogado Ramírez, deslizando otra carpeta hacia mí. He estado revisando los archivos de Roberto desde su muerte. Hay algunos documentos que creo que debes ver. Roberto vino a verme 3 días antes de morir. Estaba preocupado por algo. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un testamento que yo nunca había visto. Un testamento fechado apenas una semana antes de la muerte de Roberto. Comencé a leer, y con cada línea, la habitación parecía girar a mi alrededor. Roberto había dejado instrucciones muy específicas. La casa principal era para mí, con la condición de que a mi muerte pasara directamente a Sofía. La casa de playa también para mí, con la misma condición. El departamento en renta sería heredado por Sofía de inmediato. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fue el último párrafo. En el sótano de la casa de playa, detrás del panel de madera junto a la vieja caldera, hay una caja fuerte. El código es la fecha de nuestro aniversario de bodas. Dentro encontrarás documentos importantes y recursos que he guardado para que Elena viva con tranquilidad el resto de su vida. Carolina no debe tener acceso a esto bajo ninguna circunstancia. Conozco a mi hija mayor, y temo que su ambición la lleve por caminos oscuros. Leí ese último párrafo 3 veces, con lágrimas rodando por mis mejillas. Roberto lo sabía. Él sabía cómo era Carolina, conocía su naturaleza, y había tomado precauciones. Se había asegurado de protegerme incluso después de su muerte. Y yo estaba allí, con ese testamento en las manos, dándome cuenta de que mi hija mayor no solo era capaz de engañarme, sino que probablemente también estaba al tanto de ese testamento y por eso había intensificado sus esfuerzos por hacer que yo vendiera todo antes de que yo lo descubriera. «¿Carolina sabe sobre este testamento?», pregunté con voz quebrada. El abogado asintió. Roberto les informó a ambas hijas sobre su existencia el día antes de venir a firmar. Les dijo que había actualizado su testamento y que yo tenía una copia. No les dio detalles específicos, pero Carolina hizo muchas preguntas. Muchas. Todo comenzaba a tener sentido. La urgencia de Carolina por hacer que vendiera las propiedades, los consejos financieros constantes, el intento de hacerme firmar esos poderes notariales, no estaba tratando de ayudarme. Estaba tratando de tomar el control antes de que yo descubriera la verdad. Y lo peor de todo, estaba dispuesta a manipularme, a engañarme, a despojarme de mi patrimonio, sin importarle que yo era su madre.
Salí de la oficina del abogado Ramírez con el testamento original y una copia certificada. También salí con algo más, una determinación férrea de no dejarme pisotear. Si Carolina quería jugar sucio, entonces conocería de qué estaba hecha su madre. Porque algo que ella nunca supo es que antes de ser ama de casa, yo trabajé durante 10 años como auditora financiera. Sabía reconocer patrones, identificar inconsistencias y, sobre todo, sabía planear estrategias a largo plazo. Esa noche, sola en mi casa, con una taza de té que se enfriaba en mis manos, tomé una decisión. No confrontaría a Carolina todavía. No le daría la satisfacción de saber que había descubierto su plan. En lugar de eso, jugaría su mismo juego. Pero yo lo haría mejor. Porque ella tenía ambición, pero yo tenía 40 años de experiencia, el conocimiento íntimo de cómo funcionaba su mente, y ahora, gracias a Roberto, tenía recursos que ella ni siquiera imaginaba. La pregunta era, ¿qué había en esa caja fuerte de la casa de playa? Y más importante aún, ¿cómo usaría esa información para enseñarle a mi hija una lección que nunca olvidaría? Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé mi carro y conduje 3 horas hasta la casa de playa. No le dije a nadie a dónde iba. Apagué mi celular para que Carolina no pudiera rastrearme. Cuando llegué, la casa estaba exactamente como la habíamos dejado Roberto y yo la última vez que vinimos juntos, 6 meses antes de su muerte. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas de recuerdos felices. El olor a sal marina se filtraba por las ventanas cerradas. Bajé al sótano con una linterna. La luz eléctrica no funcionaba porque había cortado todos los servicios básicos después de la muerte de Roberto para ahorrar dinero. El sótano estaba oscuro y húmedo, lleno de cajas con decoraciones navideñas viejas y herramientas de jardinería oxidadas. Encontré la caldera vieja en la esquina del fondo, tal como Roberto había descrito. Y allí, detrás de un panel de madera que parecía parte de la pared, había un pequeño hueco. Metí la mano y sentí el metal frío de una caja fuerte empotrada. Marqué el código, 14 de mayo de 1983, la fecha de nuestro aniversario de bodas. Un clic satisfactorio, y la puerta de la caja se abrió. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Dentro de esa caja fuerte había documentos que cambiaron toda mi perspectiva sobre Roberto, sobre mi familia y sobre lo que realmente estaba sucediendo. Primero encontré una carpeta gruesa llena de escrituras de propiedades que yo no conocía. Roberto había comprado 3 departamentos más en la ciudad durante los últimos 10 años, todos pagados en efectivo, todos registrados únicamente a mi nombre sin que yo lo supiera. También había certificados de depósito bancario por cantidades que me dejaron sin aliento. Había estado ahorrando sistemáticamente durante décadas, guardando dinero en cuentas que yo desconocía completamente. Pero lo que realmente me impactó fue una carpeta marcada Carolina, investigación personal. Roberto había contratado a un investigador privado para seguir a nuestra hija durante los últimos 2 años de su vida. Las fotografías y reportes dentro de esa carpeta revelaron una Carolina que yo no conocía. La vi entrando y saliendo de casinos de lujo, perdiendo cantidades enormes de dinero en una sola noche. La vi firmando documentos en oficinas de préstamos dudosos. La vi vendiendo joyas que yo pensaba que habían sido regalos de Diego para su aniversario. Carolina tenía deudas de juego por más de $200.000. Diego no sabía nada. Ella había estado manipulando las finanzas de su propio hogar, vendiendo cosas a espaldas de su esposo, pidiendo préstamos usando la casa que compartían como garantía. Todo tenía sentido ahora, su desesperación por vender mis propiedades, sus consejos financieros constantes, su urgencia por obtener control sobre mis bienes. No estaba tratando de ayudarme. Estaba tratando de salvar su propia vida financiera usando mi patrimonio. Al fondo de la carpeta encontré una carta escrita con la letra inconfundible de Roberto. Estaba dirigida a mí, fechada 3 días antes de su muerte. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo y has encontrado lo que te dejé escondido. Perdóname por no haberte contado sobre las propiedades adicionales y las cuentas de ahorro. Quería sorprenderte en nuestro aniversario número 45 con la noticia de que podríamos retirarnos completamente y viajar por el mundo como siempre soñamos. Pero hay algo más urgente que debes saber. Carolina está en problemas graves. El investigador que contraté descubrió que tiene una adicción al juego que ha estado ocultando durante años. Diego no sabe nada, y ella está desesperada. Temo que cuando yo muera, tratará de convencerte de vender todo para pagar sus deudas. No lo permitas. Ese dinero es tu seguridad, tu tranquilidad para el resto de tu vida.
Sofía no sabe nada sobre las propiedades adicionales. Tampoco Carolina. Pero Carolina sospecha que hay más de lo que aparenta, porque una vez me escuchó hablando por teléfono con el banco. Por eso su urgencia. Por eso su desesperación. Elena, tú siempre fuiste más inteligente de lo que creías. Antes de ser mi esposa eras una auditora brillante. Usa esa inteligencia ahora. Carolina necesita aprender una lección sobre las consecuencias de sus decisiones. No la salves con tu dinero, porque si lo haces, nunca aprenderá. Y probablemente te destruya en el proceso. Te amo para siempre, Roberto. Pedé en la segunda gaveta del escritorio de mi oficina. Detrás de los archivos viejos, hay otra caja pequeña. Dentro encontrarás algo que te ayudará cuando llegue el momento de enfrentar a Carolina. Leí esa carta 4 veces con lágrimas corriendo por mis mejillas. Roberto me había estado protegiendo incluso sabiendo que moriría pronto. Había previsto exactamente lo que Carolina haría, y me había dado las herramientas para defenderme. Pero más que eso, me había recordado quién era yo antes de convertirme únicamente en la esposa de Roberto y la madre de Carolina y Sofía. Yo había sido Elena Vargas, auditora financiera, una mujer que podía detectar irregularidades en balances contables con solo mirar los 5 minutos. Una mujer que había ayudado a varias empresas a descubrir fraudes internos. Una mujer que tenía cerebro, intuición y experiencia. De alguna manera, durante 40 años de matrimonio y maternidad, había olvidado esa parte de mí. Pero Roberto no la había olvidado. Él sabía que cuando llegara el momento, esa Elena resurgiría. Salí del sótano con toda la documentación y conduje de regreso a casa. Pero antes de llegar, me detuve en la oficina de Roberto. Tenía llaves de todo, su empresa seguía funcionando bajo la dirección de su socio más joven, pero yo tenía acceso a su oficina personal. Encontré la segunda gaveta del escritorio, aparté los archivos viejos, y allí estaba, una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. Dentro había algo que nunca esperé encontrar, grabaciones. Roberto había estado grabando secretamente sus conversaciones telefónicas con Carolina durante los últimos meses de su vida. Había al menos 20 horas de audio en pequeñas cintas digitales, cada una meticulosamente etiquetada con fecha y duración. También había una grabadora digital moderna y audífonos. Esa noche, sola en mi casa, comencé a escuchar esas grabaciones. Lo que oí me rompió el corazón y me llenó de furia al mismo tiempo. En la primera grabación, Carolina le pedía dinero a Roberto para una oportunidad de inversión increíble. Su voz sonaba ansiosa, casi frenética. Roberto le hacía preguntas específicas sobre la inversión, y las respuestas de Carolina eran vagas, inconsistentes. Era obvio que estaba mintiendo. En la segunda grabación, Carolina había cambiado de estrategia. Ahora le decía a Roberto que Diego había perdido su trabajo, mentira, y que necesitaban ayuda para pagar la hipoteca, otra mentira. Roberto le ofrecía ayudarlos con una cantidad específica para gastos básicos, pero Carolina insistía en que necesitaba mucho más dinero. La tercera grabación fue la que más me dolió. Carolina le sugería a Roberto que yo estaba volviéndome olvidadiza y que tal vez él debería considerar simplificar mis responsabilidades financieras. Estaba plantando semillas de dudas sobre mi capacidad mental para justificar por qué ella debería tener control sobre mis finanzas. Roberto rechazó la idea firmemente, diciéndole que yo estaba perfectamente bien y que esas insinuaciones eran inapropiadas. En las grabaciones posteriores, el tono de Carolina se volvía cada vez más agresivo y desesperado. En una de ellas, directamente le gritó a Roberto, acusándolo de no preocuparse por su propia hija y de preferir a Sofía. En otra, lo amenazó con cortar toda comunicación si él no la ayudaba financieramente. Roberto mantenía la calma en todas las conversaciones, pero yo podía detectar el dolor en su voz. Su hija mayor lo estaba chantajeando emocionalmente, y él lo sabía. La última grabación fue la más reveladora. Carolina le confesó a Roberto que había cometido algunos errores con el dinero, pero que si él la ayudaba una sola vez más ella cambiaría completamente. Le prometió ir a terapia, dejar de apostar, ser una hija mejor. Roberto le preguntó cuánto necesitaba exactamente. $300.000, dijo Carolina sin titubear. Sé que es mucho, pero es la única forma de salir de esto completamente. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló. Carolina, ya te he dado más de $100.000 en los últimos 2 años. Cada vez dices que es la última vez, y cada vez regresas pidiendo más. No voy a darte $300.000 para que los pierdas en una mesa de póker.
Carolina explotó. Le gritó que él era un padre terrible, que siempre había sido egoísta, que cuando muriera ella se aseguraría de obtener lo que le correspondía de una forma u otra. Colgó el teléfono con tanta fuerza que se escuchó el golpe en la grabación. Esa conversación había ocurrido 4 días antes de la muerte de Roberto. 4 días antes de su infarto. Ahora entendía por qué Roberto había actualizado su testamento tan rápidamente, porque había dejado instrucciones tan específicas, porque había tomado tantas precauciones. Carolina prácticamente le había declarado la guerra, y él había respondido protegiendo lo que más amaba, mi bienestar y mi futuro. Después de escuchar todas las grabaciones, me senté en silencio durante horas, procesando todo lo que había descubierto. Mi hija mayor no era simplemente una mujer ambiciosa o materialista. Era una adicta al juego que había perdido todo sentido de moralidad. Estaba dispuesta a mentir, manipular, chantajear y robar para alimentar su adicción. Había atormentado a su padre durante sus últimos meses de vida, y ahora estaba tratando de hacer lo mismo conmigo. Pero había una diferencia crucial: Roberto había muerto sin poder defenderse completamente. Yo estaba viva, tenía toda la información, y ahora tenía un plan. Al día siguiente, llamé a Sofía y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, le conté todo: las propiedades secretas, las cuentas bancarias, la investigación sobre Carolina, las grabaciones, las deudas de juego. Sofía se quedó en shock absoluto. «No puede ser cierto», repetía mientras leía los reportes del investigador. «Carolina siempre ha sido competitiva y ambiciosa, pero esto es destrucción total». Le expliqué mi plan. No confrontaríamos a Carolina directamente. En lugar de eso, la dejaríamos creer que su estrategia estaba funcionando. Le permitiríamos pensar que me había convencido de vender las propiedades. Pero en lugar de darle el dinero a ella, yo haría algo diferente. Algo que la obligaría a enfrentar las consecuencias de sus acciones, tal vez la ayudaría a entender el daño que había causado. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Sofía con preocupación. Carolina puede reaccionar muy mal cuando descubra que la engañaste. Sofía, le dije, tomando sus manos entre las mías, tu hermana ya me traicionó de la peor manera posible. Trató de robarme todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Me mintió, me manipuló y atormentó a Roberto hasta su último día. No tengo nada que perder enfrentándola. Pero tal vez, si recibe una lección lo suficientemente fuerte, pueda encontrar el camino de regreso a ser la hija que una vez fue. Sofía asintió lentamente. ¿Qué necesitas que haga? Le expliqué que necesitaba que actuara con normalidad, que no le dijera nada a Carolina sobre lo que habíamos descubierto. También necesitaba que me ayudara con algunos aspectos legales del plan. Sofía aceptó sin cuestionamientos. Siempre había sido la hija leal, la que ponía a la familia antes que sus propios intereses. Durante los siguientes días, dejé que Carolina siguiera presionándome. Cada vez que llamaba con sus consejos financieros, yo actuaba como si estuviera considerando sus sugerencias cada vez más seriamente. Gradualmente, comencé a mostrar señales de ceder a su presión. Tal vez tengas razón, le dije durante una de sus llamadas. Mantener la casa de playa es mucho trabajo para una mujer de mi edad. Y el carro sí es muy grande para mí. Podía escuchar la emoción mal disimulada en su voz cuando respondió: Mamá, creo que estás tomando la decisión correcta. Diego y yo te ayudaremos con todos los trámites. No tienes que preocuparte por nada. Por supuesto que querían ayudar. Querían asegurarse de tener control sobre cada paso del proceso. Pero lo que Carolina no sabía es que yo ya había movido todas mis fichas. Las propiedades que ella sabía que existían seguían a mi nombre, pero yo había transferido secretamente todas las propiedades adicionales y cuentas bancarias a un fideicomiso que beneficiaría a Sofía después de mi muerte. Carolina no tendría acceso a nada de eso, sin importar lo que pasara. Además, había contratado mis propios asesores legales y financieros. Gente que conocía mi situación real y que me ayudaría a ejecutar mi plan a la perfección. Una semana después, llamé a Carolina y le dije que estaba lista para vender la casa de playa y el carro. Su reacción fue inmediata. ¿Cuándo podemos reunirnos para hablar de los detalles? Mañana, le dije. Ven con Diego a las 3 de la tarde. Sofía también estará aquí. Lo que Carolina no sabía es que mañana no solo discutiríamos la venta de propiedades. Mañana sería el día en que finalmente conocería las consecuencias de sus acciones. Y yo, Elena Martínez, la mujer que había olvidado su propia fuerza durante 40 años, finalmente haría justicia por Roberto, por Sofía
y por mí misma. El juego de Carolina estaba a punto de terminar. Pero primero, necesitaba que creyera que había ganado. La tarde siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. Había dormido poco, repasando mentalmente cada detalle de mi plan, cada posible reacción de Carolina, cada palabra que necesitaba decir. A las 2 de la tarde, Sofía llegó temprano para ayudarme con los preparativos finales. También llegó el abogado Ramírez, quien estaría presente como testigo legal de todo lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Sofía por tercera vez mientras preparábamos café en la cocina. Podía ver la preocupación en sus ojos, pero también había algo más, admiración. Creo que nunca había visto esta faceta mía, la mujer estratégica y decidida que había sido antes de convertirme en madre. Más segura que nunca, respondí con firmeza. Tu hermana necesita enfrentar la verdad, y yo necesito cerrar este capítulo para poder seguir adelante con mi vida. A las 3 en punto exactas, el timbre sonó. Carolina nunca llegaba tarde cuando se trataba de asuntos de dinero. Abrí la puerta y allí estaban, Carolina luciendo un traje de diseñador que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en ropa en un año entero, y Diego con su maletín de negocios, como si esto fuera una transacción corporativa y no una reunión familiar. «Mamá», Carolina me saludó con un beso superficial en la mejilla. Su perfume era tan fuerte que me mareó. «¿Te ves bien? ¿Preparada para tomar las mejores decisiones de tu vida?» Esa última frase me provocó náuseas, pero mantuve mi expresión neutral. «Pasen, por favor. Sofía y el abogado Ramírez ya están aquí». La expresión de Carolina cambió instantáneamente cuando vio al abogado. «¿Por qué está él aquí?» Su tono se volvió defensivo, casi acusatorio. «Porque cualquier transacción de propiedades requiere asesoría legal», respondí con calma. «Pensé que te gustaría que todo se hiciera correctamente y de forma oficial». Diego intervino rápidamente, tratando de suavizar la tensión. «Por supuesto, Elena. Es lo más apropiado. De hecho, nosotros también trajimos algunos documentos que pensamos que te ayudarían a entender las mejores opciones para invertir el dinero de las ventas». Nos sentamos en la sala. Yo ocupé mi lugar habitual en el sofá principal, flanqueada por Sofía a mi derecha y el abogado Ramírez a mi izquierda. Carolina y Diego se sentaron frente a nosotros. La disposición de los asientos parecía un tablero de ajedrez, dos bandos claramente definidos. «Bueno», comenzó Carolina con esa sonrisa falsa que yo había aprendido a reconocer tan bien, «mamá nos dijo que finalmente estás lista para simplificar tu vida vendiendo la casa de playa y el carro. Diego y yo hemos estado investigando compradores potenciales y tenemos excelentes noticias». Sacó una carpeta de su bolso y comenzó a extraer documentos. «La casa de playa tiene un valor estimado de $400,000, pero encontramos un comprador que está dispuesto a pagar $450,000 en efectivo si cerramos el trato esta semana. El carro vale unos $50,000 y también tenemos un comprador interesado. $500,000. Exactamente la cantidad que necesitaría para cubrir sus deudas de juego y tener un colchón adicional. Qué conveniente que hubiera encontrado compradores tan generosos tan rápidamente». «Eso suena muy eficiente», dije lentamente. «¿Y qué propones que haga con ese dinero?» Los ojos de Carolina brillaron. «Bueno, Diego y yo hemos diseñado una estrategia de inversión perfecta para ti. Colocaríamos el dinero en un fondo que administraríamos personalmente, y te garantizamos un retorno del 8% anual. Eso te daría $40,000 al año sin que tengas que preocuparte por nada». «¿Un fondo que ustedes administrarían?», preguntó Sofía con voz tensa. Era la primera vez que hablaba desde que Carolina había llegado. «Exacto», respondió Diego con esa confianza profesional que probablemente usaba con sus clientes. «Tenemos experiencia en estas áreas. Carolina ha estado estudiando inversiones durante años». Sofía casi se ríe ante esa afirmación, pero se contuvo. «Yo también». Carolina había estado estudiando inversiones de la misma forma que un adicto a la ruleta estudia probabilidades, perdiendo dinero constantemente mientras se convencía de que el siguiente gran premio estaba a la vuelta de la esquina. «Interesante», dije, manteniendo mi tono neutral. «Déjenme preguntarles algo. Estos compradores que encontraron tan rápidamente, ¿tienen nombres? ¿Puedo conocerlos antes de venderles mis propiedades?» Carolina titubeó por una fracción de segundo. «Bueno, son inversionistas privados que valoran su anonimato. Pero puedo asegurarte que son completamente legítimos. Ya veo». Me recliné en el sofá y crucé las manos sobre mi regazo.
Entonces déjame entender esto correctamente. Quieren que venda mi casa de playa, el lugar donde Roberto y yo pasamos algunos de los momentos más felices de nuestras vidas, a compradores anónimos que convenientemente ofrecen más dinero del valor de mercado. Y luego quieren que les entregue todo ese dinero para que ustedes lo inviertan en un fondo que ustedes administran. ¿Es correcto? El tono de mi voz había cambiado sutilmente, y Carolina lo notó. Su sonrisa se tensó. Mamá, no lo digas de esa forma. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Repetí. Carolina, déjame preguntarte algo. ¿Por qué necesitas ayudarme tan urgentemente? Porque eres mi madre y me preocupo por ti, respondió rápidamente, pero su mirada se desvió hacia un lado. Una señal clásica de que estaba mintiendo. ¿Te preocupas por mí? Mi voz se volvió más fría. Entonces explícame por qué trataste de hacerme firmar poderes notariales que te hubieran dado control total sobre mis propiedades sin mi consentimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina se quedó paralizada, su rostro perdiendo color rápidamente. Diego la miró confundido, claramente sin saber de qué estaba hablando. Yo no. Carolina comenzó a balbucear. No te molestes en negarlo, interrumpí. Asentí hacia el abogado Ramírez, quien sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa de centro. El abogado Ramírez revisó esos documentos. No eran para actualizar escrituras, como me dijiste. Eran poderes que te hubieran permitido vender cualquier cosa que yo poseo sin necesitar mi firma. Diego se giró hacia Carolina, su confusión transformándose en algo más oscuro. ¿De qué está hablando, Carolina? Diego, yo puedo explicar. Comenzó Carolina, pero su voz sonaba desesperada. Oh, hay mucho más que explicar, continué. Estaba ganando impulso ahora, y décadas de dolor, traición y decepción estaban emergiendo a la superficie. ¿Quieres que le cuente a Diego sobre tus deudas de juego? ¿O prefieres hacerlo tú? La expresión de Carolina pasó del miedo a la furia en un instante. ¿De qué estás hablando? No tengo deudas de juego. $237.000, dije con precisión quirúrgica. Esa es la cantidad exacta que debes actualmente a 3 casinos diferentes y 2 prestamistas privados. Tu padre lo descubrió antes de morir. Contrató a un investigador privado. Diego se puso de pie bruscamente. Su rostro estaba pálido como el papel. ¿Qué? Carolina, ¿es esto verdad? No. Ella está mintiendo. Carolina también se levantó, pero su voz sonaba histérica. Mamá está confundida, no sabe lo que está diciendo. No estoy confundida, dije firmemente. Le hice una señal a Sofía, quien sacó otra carpeta y la puso sobre la mesa. Aquí están los reportes completos del investigador. Fotografías de ti entrando y saliendo de casinos, recibos de préstamos, extractos bancarios que muestran transferencias a casas de apuestas en línea. Todo documentado meticulosamente durante los últimos 2 años de vida de tu padre. Carolina se lanzó hacia la carpeta, pero Sofía la apartó rápidamente. Diego la tomó en su lugar y comenzó a hojearla. Con cada página que pasaba, su expresión se volvía más y más devastada. Dios mío, murmuró Diego. Carolina, ¿cómo? ¿De dónde sacaste todo este dinero para apostar? Carolina no respondió. Estaba de pie en medio de la sala, temblando, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero yo no sentía compasión. No todavía. Había más que necesitaba decir. ¿Quieres saber de dónde sacó el dinero, Diego? Pregunté. De ustedes. Vendió las joyas que tú le regalaste. Pidió préstamos usando la casa que comparten como garantía sin tu conocimiento. Falsificó tu firma en documentos financieros. Todo está ahí en el reporte. Diego dejó caer la carpeta como si le quemara las manos. Se alejó de Carolina, mirándola como si fuera una extraña. ¿Pusiste nuestra casa en riesgo? Sin decirme nada. Iba a arreglarlo, sollozó Carolina. Solo necesitaba un poco más de dinero para salir adelante. Por eso quería ayudar a mamá a vender sus propiedades. Iba a usar ese dinero para pagar todo y luego devolvérselo cuando mejorara mi situación. ¿Ayudar a mamá? Sofía intervino finalmente, su voz cargada de indignación. ¿Así llamas a robarle todo lo que papá le dejó? ¿A manipularla y mentirle mientras estaba en duelo? Carolina se giró hacia Sofía con furia. Tú siempre has sido la favorita. Siempre la perfecta Sofía que nunca hace nada malo.
Papá te adoraba y a mí solo me veía como una decepción. Papá te amaba, dije con voz quebrada. Te amaba tanto que te dio más de $100.000 durante los últimos 2 años de su vida tratando de ayudarte. Cada vez le prometías que era la última vez, y cada vez volvías pidiendo más. Lo atormentaste hasta su último día. Saqué la grabadora digital del cajón de la mesa lateral donde la había escondido. Tu padre grabó sus conversaciones telefónicas contigo durante los últimos meses de su vida. ¿Quieres escucharlas? ¿Quieres oír cómo lo chantajeabas emocionalmente? ¿Cómo lo amenazabas con cortar comunicación si no te daba dinero? Carolina se desplomó en el sofá, llorando desconsoladamente. Diego estaba de pie cerca de la ventana, dándole la espalda a todos, con los hombros hundidos en derrota. Pero yo no había terminado. Había una última cosa que necesitaba que Carolina supiera. Hay algo más, dije, mi voz más suave ahora pero no menos firme. Tu padre te dejó fuera de su testamento. Bueno, no completamente. Te dejó algo, pero con condiciones. Carolina levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué condiciones? El abogado Ramírez tomó la palabra. Roberto dejó instrucciones de que si Carolina completaba un programa de rehabilitación para adicción al juego de al menos 6 meses, y se mantenía limpia durante 1 año completo con verificaciones mensuales, entonces recibiría $50.000. No para pagar sus deudas actuales, sino para comenzar de nuevo con la condición de que buscara ayuda profesional continua. 50.000. Carolina casi escupió las palabras. ¿Eso es todo? Después de 40 años de ser su hija. Es 50.000 más de lo que mereces después de cómo lo trataste, respondió Sofía con frialdad. Me puse de pie, sintiendo el peso de mis 62 años, pero también sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. Control. Claridad. Carolina, tu padre te amaba lo suficiente como para darte una última oportunidad de redimirte. Yo voy a honrar sus deseos. Si completas el programa de rehabilitación, si demuestras que realmente quieres cambiar, entonces recibirás ese dinero. Pero si sigues por este camino de mentiras y manipulación, no recibirás nada. Nada. Las propiedades que tú conoces, la casa de playa y este lugar, están protegidas bajo el testamento de tu padre. No puedo venderlas y darte el dinero incluso si quisiera. Y hay otras propiedades y cuentas que tu padre dejó específicamente para mi cuidado y para el futuro de Sofía. Tú no tienes acceso a nada de eso. Carolina me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Cómo pagaré mis deudas? Esa, dije firmemente, es tu responsabilidad. No mía. No de tu padre muerto. No de Sofía. No de Diego. Tuya. Tú creaste este problema con tus decisiones, y tú tienes que encontrar la forma de resolverlo. Pero te puedo ofrecer algo, continué. Tengo el contacto de un excelente terapeuta especializado en adicciones al juego. También conozco un programa de rehabilitación que tiene muy buenos resultados. Si aceptas ir, yo pagaré por el programa completo. Es lo único que estoy dispuesta a hacer por ti en este momento. Carolina se quedó en silencio por un largo momento. Podía ver la guerra interna en su rostro, orgullo contra desesperación, negación contra realidad. Finalmente, habló con voz apenas audible. ¿Y si me niego? Entonces, dije con tristeza, perderás mucho más que dinero. Perderás a tu familia. Diego se giró desde la ventana. Carolina, necesitas ayuda. No puedo seguir viviendo así, sin saber si cada día llegaré a casa y descubriré que hemos perdido todo. Si no aceptas este programa, tendré que tomar mis propias decisiones sobre nuestro matrimonio. Era un ultimátum. De su esposo, de su familia, de su última oportunidad de tener algún tipo de futuro que no fuera destrucción total. Carolina se cubrió el rostro con las manos y lloró. No eran lágrimas de manipulación esta vez. Eran lágrimas de alguien que finalmente, después de años de negación, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. Está bien, iré al programa. Pero no por ustedes. Por mí. Porque estoy cansada de vivir así. Era un comienzo. No era perdón. No era reconciliación. Pero era un comienzo. Las semanas siguientes fueron una transformación que nunca imaginé experimentar. Carolina aceptó ingresar al programa de rehabilitación para adicción al juego que yo había encontrado. Era un centro residencial ubicado a 2 horas de la ciudad, especializado en adicciones conductuales.
El programa duraba 6 meses, sin visitas durante los primeros 2 meses para permitir que los pacientes se concentraran completamente en su recuperación sin distracciones externas. El día que la dejamos en el centro fue uno de los más difíciles de mi vida. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi hija. La vi caminar hacia el edificio principal con una pequeña maleta, sus hombros encorvados, su paso vacilante. Se giró una vez para mirarnos, y por primera vez en años vi miedo genuino en sus ojos. No miedo de perder dinero o propiedades, sino miedo de enfrentarse a sí misma. Diego estaba a mi lado, también observando. Había decidido darle a Carolina esta última oportunidad antes de tomar decisiones definitivas sobre su matrimonio. Gracias por hacer esto, me dijo Diego mientras volvíamos al carro. Yo no tenía el dinero para pagar un programa así. Mis ahorros se fueron pagando algunos de los préstamos más urgentes para evitar que perdiéramos la casa. Le puse una mano en el hombro. Carolina es mi hija, Diego. A pesar de todo, quiero que tenga la oportunidad de recuperarse. Pero esto tiene que ser su decisión. Nosotros no podemos hacer el trabajo por ella. Mientras manejaba de regreso a casa, Sofía me llamó para preguntarme cómo había ido todo. Le conté los detalles y luego ella compartió algo que me sorprendió. «Mamá, he estado pensando. ¿Qué vas a hacer ahora? Papá te dejó tantas propiedades y recursos. ¿Has pensado en qué quieres para tu futuro?» Era una pregunta que no me había permitido considerar realmente. Desde la muerte de Roberto, había estado en modo supervivencia, primero procesando el duelo, luego descubriendo la traición de Carolina, después planeando cómo confrontarla. Pero ahora, por primera vez en casi un año, tenía espacio para respirar, para pensar en mí misma. ¿Qué quería Elena Martínez para el resto de su vida? No lo sé, admití honestamente. Creo que necesito tiempo para descubrirlo. Bueno, dijo Sofía con calidez en su voz, cuando lo descubras, estaré aquí para apoyarte. Y mamá, estoy muy orgullosa de ti. De cómo manejaste todo esto con Carolina. Papá también estaría orgulloso. Esas palabras me hicieron llorar. Buenas lágrimas, por primera vez en mucho tiempo. Los siguientes 2 meses sin comunicación con Carolina fueron extrañamente liberadores. Sin sus llamadas constantes presionándome, sin su presencia manipuladora, sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Comencé a explorar quién era yo sin las demandas de los demás definiéndome. Empecé tomando pequeñas decisiones para mí misma. Rediseñé mi jardín, algo que siempre había querido hacer, pero Roberto prefería el diseño original. No era que él fuera controlador, simplemente habíamos caído en patrones durante 40 años donde yo dejaba que sus preferencias dominaran. Ahora, planté rosas amarillas, mis favoritas, y creé un pequeño espacio de lectura bajo el árbol de jacaranda. También retomé algo que no había hecho en décadas, pintura. En mis 20s, antes de casarme, solía pintar paisajes. Nada profesional, solo un pasatiempo que me relajaba. Compré lienzos nuevos, pinceles, óleos, y monté un pequeño estudio en la habitación de huéspedes que nunca usábamos. Mi primera pintura fue terrible, torpe, las proporciones todas incorrectas. Pero me hizo reír, y me di cuenta de que no había reído genuinamente en meses. Sofía y Tomás venían a visitarme regularmente. Un domingo, mientras comíamos juntos, Sofía mencionó que su escuela necesitaba fondos para un programa de becas para niños de bajos recursos. Sin pensarlo 2 veces, le ofrecí donar $50,000 para el programa. La expresión de Sofía fue de shock absoluto. «Mamá, ¿estás segura? Esa es una cantidad enorme». «Estoy completamente segura», respondí. «Tu padre trabajó toda su vida para construir este patrimonio. Él hubiera querido que se usara para ayudar a otros, especialmente niños. Y tú has dedicado tu vida a trabajar con niños que lo necesitan. ¿Es lo correcto?» Sofía abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, llorando de felicidad. Ver su alegría me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Por primera vez, entendí realmente lo que Roberto había estado tratando de enseñarme con su testamento. El dinero tenía valor solo cuando se usaba con propósito y significado. También tomé otra decisión importante. Contacté a mi antiguo empleador, la firma de auditoría donde había trabajado antes de casarme. Habían pasado 40 años, y obviamente la mayoría de las personas que conocía ya no trabajaban allí, pero la empresa seguía existiendo. Les ofrecí mis servicios como consultora voluntaria para pequeños negocios que necesitaban ayuda organizando sus finanzas pero no podían pagar tarifas completas de auditoría.
El socio principal, un hombre llamado Ricardo que tenía aproximadamente mi edad, se sorprendió con mi propuesta. Elena, revisé tu expediente antiguo. Eras brillante. ¿Por qué querrías trabajar gratis? Porque necesito un propósito, le dije honestamente. Y porque descubrí que ayudar a otros me hace sentir viva de una forma que estar sentada en casa no logra. Así comenzó una nueva etapa de mi vida. 2 días a la semana, iba a la firma y trabajaba con pequeños empresarios, muchos de ellos inmigrantes o personas de comunidades marginadas, ayudándoles a entender balances, flujos de efectivo, proyecciones financieras. Ver sus rostros iluminarse cuando finalmente entendían sus propias finanzas, cuando podían tomar decisiones informadas sobre sus negocios, me llenaba de una alegría profunda. Un día, mientras trabajaba en la firma, recibí una llamada de Diego. Los 2 meses sin comunicación con Carolina habían terminado, y el centro de rehabilitación nos había invitado a una sesión familiar. Carolina había completado la primera fase de su tratamiento y estaba lista para comenzar a reconstruir relaciones con su familia, pero solo si todos estábamos dispuestos. ¿Irás?, preguntó Diego con voz cautelosa. Sí, respondí sin dudarlo. Quiero ver cómo está. La sesión familiar fue programada para el sábado siguiente. Sofía decidió acompañarme para apoyo moral. Cuando llegamos al centro, una terapeuta llamada doctora Méndez nos recibió y nos explicó cómo funcionaría la sesión. Carolina ha trabajado muy duro estos 2 meses, explicó la doctora Méndez. Ha enfrentado muchas verdades difíciles sobre sí misma y sobre cómo sus acciones han afectado a otros. Esta sesión es una oportunidad para que ella comience a hacer las paces, pero también es importante que ustedes expresen honestamente sus sentimientos. No vengan aquí solo para apoyarla. Vengan para sanar ustedes también. Nos llevaron a una sala cómoda con sofás y luz natural entrando por grandes ventanas. Momentos después, Carolina entró. El cambio físico era notable. Había perdido peso, pero no de manera poco saludable. Se veía más delgada, más frágil, pero también había algo diferente en sus ojos. Ya no tenían esa dureza calculadora que yo había llegado a asociar con ella. Parecían más suaves, más vulnerables, más humanos. «Hola», dijo Carolina con voz temblorosa, sentándose en el sofá frente a nosotros. Diego se sentó a su lado, manteniendo cierta distancia pero presente. La doctora Méndez facilitó la sesión, guiándonos a través de ejercicios de comunicación. Carolina habló primero, compartiendo lo que había descubierto sobre sí misma durante estos 2 meses. Cuando era adolescente, comenzó, con lágrimas ya formándose en sus ojos, desarrollé esta creencia de que mi valor como persona estaba directamente relacionado con cuánto dinero tenía, con qué tan exitosa parecía ante los demás. No sé exactamente de dónde vino eso. Tal vez de comparaciones con amigos, tal vez de mensajes que recibí de la sociedad. Pero se arraigó profundamente en mí. Cuando descubrí los casinos en mis 20s, era solo diversión ocasional. Pero luego comencé a ganar algunas veces, y esa emoción, esa adrenalina de ganar dinero fácilmente, se volvió adictiva. Y cuando perdía, me decía a mí misma que solo necesitaba ganar una vez más para recuperarlo todo. Pero esa, una vez más, nunca llegaba. Seguía perdiendo y mintiendo y ocultando, hasta que mi vida entera se convirtió en una mentira. Escucharla hablar así, con tanta honestidad brutal sobre sus propios defectos, era algo que nunca había presenciado. La Carolina que yo conocía siempre tenía excusas, justificaciones, culpaba a otros. Esta Carolina estaba tomando responsabilidad completa. «Mamá», dijo Carolina, mirándome directamente, «lo que te hice fue imperdonable. Traté de robarte. Traté de manipularte en tu momento más vulnerable, cuando estabas de duelo por papá. Y peor aún, atormenté a papá durante sus últimos meses de vida con mis demandas constantes de dinero. No puedo cambiar nada de eso. No puedo deshacer el daño. Solo puedo decirte que lo siento profundamente y que entiendo si nunca puedes perdonarme». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Diego le tomó la mano, y vi que él también estaba llorando. «¿Y Sofía?» Carolina se giró hacia su hermana. «Te envidié durante toda nuestra vida. Envidiaba como mamá y papá parecían tan orgullosos de ti, de tu trabajo, de tu bondad. Mientras que yo siempre sentía que los decepcionaba. Pero ahora me doy cuenta de que no eran ellos decepcionándose de mí. Era yo decepcionándome de mí misma y proyectando esos sentimientos en ellos». Sofía, quien había estado sentada rígidamente a mi lado, comenzó a suavizarse. «Carolina, yo también te envidiaba a ti.
Tu confianza, tu ambición, como siempre parecías saber exactamente qué querías. Nunca supe que te sentías de esa forma. Era la primera conversación real entre mis dos hijas en años, quizás décadas. La doctora Méndez nos dio espacio para procesar, y luego me invitó a compartir mis propios sentimientos. Respiré profundamente. Carolina, cuando descubrí lo que estabas planeando hacer, sentí como si mi corazón se partiera en dos. No solo por la traición financiera, sino porque me di cuenta de que en algún punto había perdido a mi hija. La niña que solía acariciar su cabello cuando tenía pesadillas, la adolescente con quien hablaba sobre sus sueños, esa persona parecía haber desaparecido. Pero escuchándote hoy, veo destellos de esa persona nuevamente. No puedo decirte que todo está perdonado, porque el perdón es un proceso, no un evento único. Pero puedo decirte que estoy dispuesta a caminar ese proceso contigo. Siempre y cuando continúes haciendo el trabajo de recuperación, siempre y cuando seas honesta conmigo de ahora en adelante. Carolina se levantó del sofá y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Te prometo que lo haré, mamá. Te prometo que voy a seguir trabajando en mí misma. No por el dinero que papá dejó condicionado a mi recuperación, sino porque quiero ser una persona de la que puedas estar orgullosa nuevamente. La abracé. No fue un abrazo completamente libre de dolor o resentimiento, pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia la sanación. Diego también compartió sus sentimientos, hablando sobre la traición que sintió al descubrir las mentiras de Carolina, pero también su compromiso de apoyarla en su recuperación si ella continuaba siendo honesta. La sesión duró 3 horas, y cuando terminó, todos estábamos emocionalmente exhaustos pero también extrañamente esperanzados. La doctora Méndez nos explicó que Carolina todavía tenía 4 meses más de tratamiento, pero que estas sesiones familiares continuarían cada 2 semanas para reconstruir gradualmente la confianza y la comunicación. Mientras manejaba a casa con Sofía, ella dijo algo que resonó profundamente en mí. Mamá, creo que papá sabía exactamente lo que estaba haciendo con ese testamento. No solo estaba protegiéndote. Estaba creando una situación donde Carolina no tendría opción excepto enfrentar sus problemas. La amaba lo suficiente como para darle consecuencias reales. Tenía razón. Roberto, incluso en su muerte, había sido más sabio que todos nosotros. Los 4 meses siguientes fueron un viaje de transformación no solo para Carolina, sino para toda nuestra familia. Las sesiones familiares cada 2 semanas se convirtieron en un espacio sagrado donde todos aprendimos a comunicarnos de formas que nunca habíamos practicado durante décadas de convivencia superficial. Carolina trabajaba arduamente en su recuperación, participando en terapias individuales diarias, sesiones grupales con otros adictos y programas de educación financiera diseñados específicamente para personas con adicción al juego. Durante una de las sesiones familiares del 3er mes, Carolina compartió algo que me sorprendió profundamente. Descubrí que mi adicción al juego no era realmente sobre el dinero, dijo con voz temblorosa pero firme. Era sobre llenar un vacío interno que yo misma había creado al perseguir constantemente validación externa. Cada vez que ganaba, sentía por un momento que valía algo. Y cada vez que perdía, reforzaba mi creencia de que era un fracaso. Era un ciclo autodestructivo que había estado alimentando durante años. La doctora Méndez explicó que muchas adicciones funcionan de esa manera, como mecanismos de afrontamiento disfuncionales para lidiar con emociones difíciles o creencias negativas sobre uno mismo. Carolina había estado usando el juego para escapar de sentimientos de inadecuación que había desarrollado desde su adolescencia, sentimientos que ninguno de nosotros había reconocido porque ella los escondía detrás de una fachada de confianza y éxito. Cuando era niña, continuó Carolina en esa sesión, escuchaba constantemente comentarios sobre cómo Sofía era tan buena, tan amable, tan considerada. Y yo también quería ser reconocida, pero mi forma de buscar reconocimiento era diferente. Quería ser admirada por mis logros, por mi éxito material, por mi estatus. Pero nunca me sentía suficiente, no importaba cuánto lograra. Sofía comenzó a llorar al escuchar esto. Carolina, yo también te admiraba. Siempre pensé que eras tan segura de ti misma, tan intrépida. Nunca supe que sentías todo eso por dentro. Era revelador ver cómo 2 hermanas que habían crecido en la misma casa, con los mismos padres, habían tenido experiencias tan completamente diferentes de su infancia. Yo me sentaba allí, escuchando estas confesiones, y me preguntaba qué señales había perdido durante todos esos años. ¿Cómo no había notado el dolor que Carolina estaba cargando? ¿Por qué nunca creé espacios seguros para que mis hijas compartieran sus vulnerabilidades?
Pero la doctora Méndez me recordó gentilmente que culparme a mí misma no era productivo. Elena, usted hizo lo mejor que pudo con las herramientas y el conocimiento que tenía en ese momento. La paternidad no viene con un manual de instrucciones perfecto. Lo importante ahora es que todos ustedes están eligiendo hacer el trabajo de sanar y reconstruir. Mientras Carolina progresaba en su tratamiento, yo también estaba experimentando mi propia transformación. Mi trabajo voluntario en la firma de auditoría se había expandido. Ahora coordinaba un programa completo que conectaba a pequeños empresarios con mentores financieros. Había descubierto una pasión renovada por ayudar a otros a entender sus finanzas, y me daba cuenta de que estaba usando mis propias experiencias dolorosas con Carolina como motivación para asegurarme de que otras familias no cayeran en las mismas trampas. También había comenzado a explorar la posibilidad de viajar, algo que Roberto y yo siempre habíamos planeado hacer después de su retiro pero que nunca se materializó. Sofía me regaló un libro sobre destinos históricos en Europa para mi cumpleaños 63, y mientras lo hojeaba, sentía una mezcla de emoción y melancolía. ¿Podría realmente viajar sola? ¿Estaría traicionando la memoria de Roberto al hacer cosas que habíamos planeado hacer juntos pero ahora sin él? Compartí estas dudas con mi nueva amiga Gabriela, mi vecina que se había convertido en una confidente cercana durante estos meses. Ella había perdido a su esposo 5 años atrás y entendía íntimamente el proceso de reconstruir una vida después de décadas de matrimonio. Elena, me dijo Gabriela mientras tomábamos café en su jardín, Roberto no querría que detuvieras tu vida porque él ya no está físicamente aquí. Los recuerdos que tienen juntos siempre serán tuyos. Pero también mereces crear nuevos recuerdos, nuevas experiencias. Él lo entendería. De hecho, apuesto a que estaría animándote a hacerlo. Sus palabras resonaron profundamente. Decidí que después de que Carolina completara su programa de 6 meses, y si todo seguía progresando bien, me permitiría ese viaje a Europa. Sería mi regalo para mí misma, una celebración de haber sobrevivido un año que fácilmente podría haberme destruido pero que en cambio me había transformado en una versión más fuerte de mí misma. En el 5.º mes del tratamiento de Carolina, ocurrió algo inesperado. Diego vino a verme sin Carolina, fuera de las sesiones familiares programadas. Se veía nervioso, retorciendo sus manos mientras se sentaba en mi sala. Elena, necesito tu consejo, comenzó, con voz tensa. He estado pensando mucho sobre mi matrimonio con Carolina. Ver todo lo que ha estado enfrentando, todo el trabajo que está haciendo en su recuperación, me hace darme cuenta de que yo también he contribuido a nuestros problemas. Le invité a continuar, preparándome té para ambos mientras hablaba. Siempre estuve tan enfocado en mi carrera, en hacer dinero, en proyectar una imagen de éxito, que nunca realmente vi a Carolina. Quiero decir, la veía físicamente todos los días, pero no la conocía. No sabía sobre sus inseguridades, sus miedos, su adicción. Estuvimos casados por 10 años y yo no tenía idea de quién era realmente mi esposa. ¿Qué dice eso sobre mí como pareja? Su vulnerabilidad me conmovió. Diego, el hecho de que estés haciéndote esas preguntas ya demuestra crecimiento. Muchas personas nunca llegan a ese nivel de autorreflexión. He decidido ir a terapia yo también, confesó. Terapia individual, para trabajar en mis propios problemas. Porque si Carolina y yo vamos a tener alguna posibilidad de reconstruir nuestro matrimonio después de que ella salga del programa, yo necesito estar en un lugar más sano también. Le expresé cuánto respeto sentía por esa decisión. Era fácil señalar a Carolina como la única con problemas, pero Diego estaba reconociendo que las relaciones son sistemas complejos donde ambas partes contribuyen a la dinámica, para bien o para mal. Las semanas finales del programa de Carolina volaron rápidamente. En las últimas 2 sesiones familiares, la doctora Méndez nos preparó para la transición de Carolina de regreso a la vida cotidiana. Explicó que el periodo inmediatamente después de salir del tratamiento era crítico y de alto riesgo para recaídas. Carolina ha hecho un trabajo increíble aquí, dijo la doctora, pero el entorno protegido de este centro es muy diferente al mundo real con todas sus tentaciones y desencadenantes. Va a necesitar un sistema de apoyo sólido, estructura continua y mucha compasión de parte de todos ustedes, pero también límites firmes. Trabajamos juntos para crear un plan de cuidado posterior. Carolina asistiría a reuniones de jugadores anónimos 3 veces por semana. Continuaría con terapia individual semanal. Diego y ella también comenzarían terapia de pareja. Además, Carolina había decidido buscar un nuevo trabajo, algo completamente diferente a lo que había hecho antes, para tener un comienzo fresco sin las asociaciones y presiones de su carrera anterior en finanzas corporativas.
El día que Carolina salió del centro fue emotivo. La vi emerger del edificio con su maleta, la misma con la que había entrado 6 meses atrás, pero ella era una persona completamente diferente. Ya no tenía esa dureza en los ojos ni esa sonrisa falsa. Se veía más vulnerable, sí, pero también más auténtica, más humana. «Mamá», dijo cuando me vio, y su voz se quebró. Corrió hacia mí y nos abrazamos en el estacionamiento, ambas llorando. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme esta oportunidad». «Eres mi hija», le dije, acariciando su cabello como cuando era pequeña. «Siempre te daré oportunidades si estás dispuesta a hacer el trabajo. Y has hecho un trabajo increíble, Carolina. Estoy muy orgullosa de ti». Sofía también estaba allí, y las hermanas se abrazaron de una forma que no había visto en años. Había una ternura entre ellas que había estado ausente durante la mayor parte de sus vidas adultas. Diego llevó a Carolina a casa, pero antes de irse, Carolina me dio un sobre. «No lo abras ahora», me pidió. «Ábrelo cuando llegues a casa, cuando estés sola». Esa tarde, sentada en mi sala con una taza de té, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita a mano por Carolina. La letra era temblorosa, pero las palabras eran claras. «Querida mamá, hay tantas cosas que quiero decirte que no puedo expresar completamente en palabras, pero lo intentaré. Durante estos 6 meses, he tenido tiempo de reflexionar sobre toda mi vida, sobre cada decisión que tomé, sobre cada momento en que elegí el camino fácil en lugar del camino correcto. Me di cuenta de algo fundamental: siempre culpé a otros por mis problemas. Te culpé a ti por preferir a Sofía. Culpé a papá por no darme suficiente dinero. Culpé a Diego por no entenderme. Culpé a la vida por ser injusta. Pero la verdad es que la única persona responsable de mis decisiones fui yo. Traté de robarte, mamá. Traté de robarte no solo tu dinero, sino tu paz, tu seguridad, tu patrimonio. Después de todo lo que tú y papá hicieron por mí durante toda mi vida, yo estaba dispuesta a dejarte sin nada solo para alimentar mi adicción. Eso es imperdonable. Lo sé. No espero que me perdones completamente. No sé si yo podría perdonar algo así si las posiciones fueran invertidas. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona, una mejor hija, una mejor hermana, una mejor esposa. Papá tenía razón en protegerte de mí. Tenía razón en poner condiciones en su testamento. Tenía razón en todo. Y aunque no puede estar aquí físicamente, siento su presencia guiándome, recordándome que puedo ser mejor de lo que fui. Gracias por ver en mí la posibilidad de redención cuando yo misma no podía verla. Gracias por ser fuerte cuando yo era débil. Gracias por ser mi madre incluso cuando no lo merecía. Te amo con todo mi corazón, Carolina. Lloré al leer esa carta. Lloré por todos los años perdidos, por todo el dolor que habíamos causado mutuamente, por todas las oportunidades desperdiciadas de conexión genuina. Pero también lloré de alivio, de esperanza, de gratitud de que no era demasiado tarde para sanar. Guardé la carta en el mismo lugar donde guardaba las grabaciones de Roberto y todos los documentos sobre Carolina. No para usarlos contra ella, sino como recordatorio del viaje que habíamos recorrido, de lo lejos que habíamos llegado. 2 semanas después de que Carolina salió del centro, toda la familia se reunió en mi casa para una cena. Era la primera vez que estábamos todos juntos en un ambiente casual, sin terapeutas, sin estructura formal, solo como familia. Carolina y Diego llegaron con flores. Sofía y Tomás trajeron el postre. Yo preparé la comida favorita de Carolina cuando era niña, lasaña casera. Era mi forma de decirle sin palabras que la aceptaba de vuelta en la familia, que estaba dispuesta a reconstruir. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Hablamos sobre el trabajo de Sofía en la escuela, sobre cómo su programa de becas estaba cambiando vidas. Carolina compartió que había conseguido un trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a personas con deudas a reestructurar sus finanzas. Es irónico, dijo con una sonrisa genuina, pero siento que finalmente estoy usando mis conocimientos financieros para algo significativo. Diego habló sobre su propia terapia y cómo estaba aprendiendo a ser más presente emocionalmente. Y yo compartí mis planes de viajar a Europa en unos meses, lo cual provocó exclamaciones de entusiasmo de parte de todos. «Mamá, eso es maravilloso», dijo Carolina con ojos brillantes. «Papá hubiera querido que lo hicieras». «Lo sé», respondí con una sonrisa. «Y lo haré por los dos». Mientras limpiábamos la cocina después de la cena, con Sofía lavando platos, Carolina secando y yo guardando cosas, tuve un momento de profunda gratitud.
Mi familia había estado al borde de la destrucción total. Las mentiras, la traición, la adicción, el dolor, todo podría habernos separado permanentemente. Pero en lugar de eso, habíamos elegido el camino difícil de la sanación, del perdón, de la reconstrucción. No éramos perfectos. Todavía había momentos incómodos, conversaciones difíciles que aún necesitábamos tener, heridas que aún no habían sanado completamente. Pero estábamos juntos. Estábamos tratando. Y eso era todo lo que realmente importaba. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sala con una fotografía de Roberto en mis manos. Lo hicimos, le susurré a su imagen. Tu plan funcionó. Carolina está encontrando su camino de regreso. Sofía está floreciendo. Y yo, bueno, estoy descubriendo quién soy sin ti. Pero siempre te llevaré conmigo. Coloqué la fotografía en su lugar en la repisa y apagué las luces. Mañana sería otro día, con sus propios desafíos y oportunidades. Pero por primera vez en más de un año, me sentía lista para enfrentarlo con esperanza en lugar de miedo. Un año después de que Carolina saliera del centro de rehabilitación, mi vida había cambiado de formas que nunca hubiera podido imaginar durante aquellos días oscuros inmediatamente después de la muerte de Roberto. Era una tarde de primavera cuando me encontré sentada en un café parisino, con una taza de café au lait frente a mí, observando a los transeúntes mientras el sol de la tarde proyectaba sombras doradas sobre los adoquines de la calle. Había cumplido mi promesa de viajar. Durante los últimos 6 meses, había visitado Italia, Francia, España y Grecia, todos los lugares que Roberto y yo habíamos soñado con conocer juntos. Al principio, viajar sola había sido aterrador. La primera noche en Roma, me quedé en la habitación de mi hotel llorando, sintiendo la ausencia de Roberto con una intensidad que me quitaba el aliento. Él debería haber estado allí conmigo, sosteniéndome la mano mientras caminábamos por las calles antiguas, discutiendo sobre dónde cenar, compartiéndome sus observaciones sobre la arquitectura que tanto amaba. Pero gradualmente, a medida que los días se convertían en semanas, comencé a encontrar una extraña paz en mi soledad. No era que no extrañara a Roberto, siempre lo extrañaría, pero descubrí que podía llevar su memoria conmigo sin dejar que esa memoria me impidiera vivir. Mientras estaba sentada en ese café parisino, mi teléfono sonó. Era una videollamada de Sofía. Contesté con una sonrisa, y su rostro apareció en la pantalla, radiante de emoción. «Mamá, ¿dónde estás ahora? Se ve hermoso detrás de ti», exclamó con entusiasmo. Le conté sobre el café, sobre el museo que había visitado esa mañana, sobre los planes que tenía para los próximos días. Sofía me escuchaba con genuino interés, haciéndome preguntas, compartiéndome detalles de su propia vida. Su programa de becas en la escuela había crecido exponencialmente desde mi donación inicial. Ahora tenían fondos para ayudar a más de 50 niños cada año, y Sofía estaba considerando escribir un libro sobre metodologías de enseñanza inclusiva basadas en su experiencia. «Tengo noticias», dijo Sofía de repente, su voz cambiando a un tono más serio pero emocionado. «Tomás y yo vamos a tener un bebé. Vas a ser abuela, mamá». Mi corazón se detuvo por un momento antes de explotar de alegría. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes? ¿Está todo bien? Las preguntas salían de mi boca atropelladamente. Sofía se rió, también llorando. Estoy de 3 meses. Todo está perfecto. Queríamos estar seguros antes de decirte, especialmente porque estabas viajando. Pero ya no podía esperar más para compartir la noticia contigo. Hablamos durante casi 1 hora, planeando mi regreso a casa en 2 semanas, discutiendo nombres de bebés, imaginando cómo sería tener un nuevo miembro en la familia. Cuando finalmente colgamos, me quedé sentada en ese café con una sonrisa tan amplia que los músculos de mi cara dolían. Roberto hubiera estado tan feliz. Iba a ser abuelo. Bueno, en cierto sentido, lo sería. Ese bebé conocería a su abuelo a través de las historias que yo contaría, a través de las fotografías que compartiría, a través del legado de bondad y sabiduría que él había dejado atrás. 2 semanas después, estaba de regreso en casa, reencontrándome con mi familia. Toda la familia se reunió en mi casa para una celebración del embarazo de Sofía. Carolina llegó temprano para ayudarme a preparar la comida, algo que se había convertido en nuestra nueva tradición. Cocinar juntas nos daba tiempo para hablar, para reconectarnos de formas que no habíamos hecho en décadas. El año de Carolina en recuperación había estado lleno de altibajos.
Hubo momentos difíciles donde sentí la tentación de apostar nuevamente, momentos donde el estrés de la vida diaria la abrumaba y buscaba ese escape familiar. Pero cada vez que enfrentaba esos momentos, en lugar de ceder, llamaba a su patrocinadora de jugadores anónimos, hablaba con su terapeuta, se apoyaba en Diego. Había aprendido que la recuperación no era un destino, sino un proceso continuo de elecciones diarias. También había completado todos los requisitos del testamento de Roberto. Un año completo sin apostar, verificado mediante revisiones mensuales con su terapeuta y revisiones financieras con el abogado Ramírez. Y como Roberto había prometido, el abogado había depositado los $50,000 en una cuenta a nombre de Carolina 2 semanas atrás. ¿Sabes qué voy a hacer con ese dinero?, me preguntó Carolina mientras cortábamos vegetales en la cocina. Voy a donarlo. Levanté la mirada, sorprendida. ¿Donarlo? Carolina, ese dinero es para ti. Para ayudarte a comenzar de nuevo. Carolina negó con la cabeza, con una sonrisa serena en su rostro. Ya he comenzado de nuevo, mamá. Tengo un trabajo que amo, una relación con Diego que finalmente es honesta y saludable, y una familia que me dio otra oportunidad cuando no la merecía. Ese dinero, quiero donarlo al centro de rehabilitación donde estuve. Quiero ayudar a otras personas que están donde yo estuve hace un año. Esa es la mejor forma que puedo pensar de honrar lo que papá hizo por mí. La abracé allí mismo en la cocina, con las manos todavía mojadas de lavar vegetales, llorando de orgullo. Esta era la Carolina que yo había conocido de niña, la que se preocupaba por otros, la que tenía un corazón bondadoso debajo de todas las capas de inseguridad y adicción. Había regresado. No completamente, porque las cicatrices siempre estarían allí, pero lo suficiente como para que yo pudiera ver destellos de la persona que siempre había tenido el potencial de ser. Cuando todos llegaron para la celebración, la casa se llenó de risas y conversaciones animadas. Diego compartió anécdotas sobre su propio viaje en terapia, y cómo él y Carolina estaban reconstruyendo su matrimonio sobre fundamentos de honestidad y comunicación abierta. Tomás habló sobre sus planes de ser el mejor padre posible, claramente nervioso pero emocionado. Y Sofía brillaba con esa luminosidad especial que solo las mujeres embarazadas parecen tener. En un momento de la tarde, Carolina se puso de pie y pidió la atención de todos. «Quiero decir algo», comenzó, con voz temblorosa pero determinada. Hace 1 año y medio, estaba en el punto más bajo de mi vida. Había perdido todo sentido de quién era, había lastimado a las personas que más amaba y había traicionado los valores con los que fui criada. No merecía el perdón, no merecía otra oportunidad. Pero mamá, continuó, mirándome directamente, me dio esa oportunidad de todas formas. No me rescató de las consecuencias de mis acciones. En lugar de eso, me dio algo mucho más valioso, me dio las herramientas para rescatarme a mí misma. Pagó por mi rehabilitación, estableció límites firmes y mantuvo esos límites incluso cuando debe haber sido doloroso hacerlo. Y papá, la voz de Carolina se quebró, aunque ya no está con nosotros físicamente, demostró que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Su testamento no fue un castigo, fue un regalo. El mayor regalo que alguien me ha dado jamás, la oportunidad de convertirme en una mejor versión de mí misma. Así que quiero brindar. Carolina levantó su copa. Por mamá, quien es la mujer más fuerte que conozco. Por papá, cuya sabiduría sigue guiándonos incluso ahora. Por Sofía y Tomás, quienes están a punto de comenzar la hermosa aventura de ser padres. Y por todos nosotros, por esta familia que casi se destruye pero que en cambio eligió sanarse. Los amo a todos. No había un solo ojo seco en la sala. Todos levantamos nuestras copas, brindando por el amor, por la sanación, por las segundas oportunidades, por la familia. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, me senté sola en mi sala con una fotografía de Roberto. Lo hicimos, mi amor, le susurré. Nuestra familia está sanando. Carolina encontró su camino. Sofía va a tener un bebé. Y yo encontré la forma de seguir viviendo sin ti mientras te llevo conmigo a cada lugar que voy. Coloqué la fotografía en su lugar y caminé hacia mi escritorio, donde había estado trabajando en un proyecto secreto durante los últimos meses. Era un manuscrito, las memorias de mi viaje a través del duelo, la traición, la sanación. Había comenzado a escribirlo en Roma, durante una de esas noches solitarias en mi hotel, como una forma de procesar todo lo que había vivido. Pero a medida que escribía, me di cuenta de que tal vez mi historia podría ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares.
El título era simple: Segundas oportunidades, una historia de pérdida, traición y redención. No sabía si alguna vez lo publicaría, pero el proceso de escribirlo había sido increíblemente sanador. Los meses siguientes pasaron en un borrón de preparativos para el bebé, continuación de mi trabajo voluntario en la firma de auditoría y profundización de las relaciones con mis hijas. Carolina mantuvo su promesa y donó los $50,000 al centro de rehabilitación. Además, comenzó a trabajar como voluntaria allí los fines de semana, compartiendo su historia con nuevos pacientes, ofreciéndoles esperanza de que la recuperación era posible. También tuve conversaciones largas y profundas con Diego, quien se había convertido no solo en mi yerno sino en un verdadero amigo. Me confesó que había estado tan enfocado en su carrera y en proyectar una imagen de éxito que había perdido de vista lo que realmente importaba. La crisis con Carolina había sido una llamada de atención para él también. Elena, me dijo durante una de nuestras conversaciones mientras tomábamos café, gracias por no rendirte con Carolina. Hay momentos en que yo quería divorciarme, quería huir de todo el caos. Pero verte mantener tu posición, establecer límites pero también ofrecer amor, me enseñó que el verdadero compromiso no es quedarse cuando las cosas son fáciles. Es quedarse cuando las cosas son increíblemente difíciles y elegir trabajar a través de ellas. En septiembre, 7 meses después de que Sofía anunciara su embarazo, nació mi nieto. Lo llamaron Roberto, en honor a su abuelo. El momento en que sostuve a ese pequeño bebé en mis brazos por primera vez es imposible de describir con palabras. Miraba su carita perfecta, sus diminutas manos agarrando mi dedo, y sentí como si un círculo se hubiera completado. La vida continuaba. El legado de Roberto continuaba. Y a pesar de todo el dolor, toda la traición, todos los momentos oscuros que habíamos atravesado como familia, habíamos llegado a este momento de pura alegría. Carolina estaba allí en el hospital cuando nació el bebé, y ver la expresión de su rostro mientras sostenía a su sobrino fue conmovedor. Había tanto amor en sus ojos, tanta ternura. Sofía le confió a su bebé sin dudarlo, una demostración de que la confianza entre las hermanas se había reconstruido. Algún día, susurró Carolina mientras mecía al bebé Roberto, Diego y yo también queremos tener hijos. Pero primero, quiero asegurarme de que estoy completamente sana, de que puedo ser la madre que un niño merece. Era una decisión sabia y madura, otra señal de cuánto había crecido Carolina durante este viaje. En el primer cumpleaños de la muerte de Roberto, toda la familia fuimos juntos al cementerio. Llevamos flores, compartimos historias sobre él, lloramos y reímos recordando sus peculiaridades, su sabiduría, su amor incondicional. El pequeño Roberto, ahora de 2 meses, estaba envuelto en una manta en los brazos de Sofía. Coloqué mi mano sobre la lápida de Roberto y hablé en voz baja, solo para él. Has sido mi guía incluso en tu ausencia, Roberto. Cada decisión difícil que tuve que tomar este año, me pregunté qué harías tú. Y tus instrucciones, tu testamento, tus grabaciones, todo fue diseñado para protegernos y sanarnos. Funcionó. Nuestra familia está intacta. Carolina está en recuperación. Sofía está floreciendo. Y tu nieto lleva tu nombre. Estás viviendo a través de todos nosotros. Mientras nos alejábamos del cementerio, Carolina me tomó del brazo. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez me perdonarás completamente? ¿Por todo lo que hice? ¿Por cómo traté a papá en sus últimos meses? ¿Por intentar robarte? Me detuve y la miré directamente a los ojos. Carolina, el perdón no es un evento único que sucede en un momento específico. Es un proceso continuo. Hay días en que recuerdo lo que pasó y siento dolor, y hay días en que lo recuerdo y siento gratitud porque nos llevó a este lugar de sanación. Lo que puedo decirte es esto: te amo. Siempre te he amado. Y estoy increíblemente orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo. Carolina asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Eso es suficiente. Más que suficiente. 2 años después del día en que recibí esa llamada telefónica que cambió todo, me encontré sentada en el mismo sofá donde había estado cuando Carolina me dijo que había vendido mis propiedades. Pero esta vez, la sala estaba llena de vida. El pequeño Roberto, ahora de 18 meses, corría por la casa con esa energía inagotable que solo los niños pequeños poseen. Sofía estaba embarazada nuevamente, esta vez de una niña. Carolina y Diego habían anunciado apenas la semana pasada que también estaban esperando su primer bebé después de 2 años de preparación cuidadosa.
Mi trabajo voluntario se había expandido tanto que la firma me había ofrecido un puesto remunerado como consultora senior, trabajando específicamente con pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro. Había aceptado, no porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba el propósito. También había terminado de escribir mis memorias. Después de compartir el manuscrito con mis hijas y recibir su bendición, había decidido buscar publicación. No sabía si alguien lo leería, pero si mi historia podía ayudar incluso a una persona que estaba pasando por una situación similar, valdría la pena. Mientras observaba al pequeño Roberto jugar con sus juguetes, con Sofía y Carolina charlando animadamente en la cocina, con Diego y Tomás discutiendo sobre fútbol en el jardín, sentí una paz profunda. No era la vida que había imaginado 2 años atrás. Roberto no estaba allí físicamente. Todavía había cicatrices de todo lo que habíamos atravesado. Pero era una vida buena. Una vida llena de amor, de segundas oportunidades, de crecimiento. El legado de Roberto no era solo el dinero que había dejado o las propiedades que había acumulado. Su verdadero legado era la lección que nos había enseñado a todos, que el amor verdadero a veces requiere establecer límites difíciles, que la sanación es posible incluso después de una traición devastadora y que las familias pueden reconstruirse si todos están dispuestos a hacer el trabajo necesario. Esa noche, después de que todos se fueron, saqué una carta que había escrito para Roberto pero nunca había enviado. Era una tradición que había comenzado, escribirle cartas en las fechas importantes, contándole sobre nuestras vidas, sobre cómo su legado continuaba impactándonos. Mi querido Roberto, comencé a leer en voz alta, sabiendo que de alguna manera, en algún lugar, él me estaba escuchando. Hoy celebramos el 2º cumpleaños de nuestro nieto que lleva tu nombre. Carolina anunció que está embarazada. Sofía espera una niña. Nuestra familia no solo sobrevivió, floreció. Aprendí tanto este año sobre la fuerza, sobre el perdón, sobre el amor. Aprendí que puedo estar sola sin estar lonely. Aprendí que puedo honrar tu memoria mientras creo nuevos recuerdos. Aprendí que la sanación no significa olvidar el dolor, sino integrarlo en quienes somos. Tu plan funcionó, mi amor. Carolina aprendió su lección de la forma más difícil pero más efectiva. Sofía encontró su voz. Y yo descubrí quién era yo más allá de ser tu esposa o la madre de mis hijas. Te extraño todos los días, pero ya no me paraliza ese dolor. En cambio, me motiva a vivir de una forma que te haría sentir orgulloso. Gracias por los 40 años que compartimos. Gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca termina, simplemente se transforma en algo diferente pero igualmente poderoso. Hasta que nos encontremos nuevamente, tu Elena. Doblé la carta y la coloqué en la caja donde guardaba todas las cartas anteriores, junto con las grabaciones de Roberto, el testamento y todas las memorias de este viaje extraordinario a través del dolor hacia la sanación. Mientras apagaba las luces y me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban intensamente, y por un momento, imaginé que una de ellas era Roberto, observándome, orgulloso de cómo había manejado todo, feliz de ver a su familia sanada y prosperando. Buenas noches, mi amor, susurré hacia el cielo. Y gracias. Por todo. Y por primera vez en 2 años, me dormí con una sonrisa en mi rostro y paz en mi corazón, sabiendo que sin importar qué desafíos el futuro trajera, tenía la fuerza, la sabiduría y el amor para enfrentarlos. Porque eso era lo que Roberto me había enseñado en última instancia, no que la vida era fácil, sino que yo era lo suficientemente fuerte para manejar lo que fuera que la vida me presentara. El viaje desde ese devastador día cuando descubrí la traición de Carolina hasta este momento de paz había sido largo y doloroso. Pero también había sido transformador, sanador y finalmente, redentor. Para todas nosotras, si esta historia te ha conmovido y quieres escuchar más historias auténticas, considera apoyar el trabajo en el canal Vidas Contadas con un pequeño me gusta. Tu ayuda hace posible que estas historias sigan siendo contadas. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención.